¿Cómo les va? Bienvenidos a otro encuentro con la ciencia biológica. Yo soy Luis Emanuel Domínguez de Escopeo Digital. Me da mucho gusto estar en este programa, un programa más auspiciado por el Colegio de Biólogos, el Colegio Nacional de Biólogos, en su capítulo Veracruz. Este programa que tiene hoy como invitados a Fidel Garrido Mora, biólogo. Fidel, biólogo que has trabajado cuestiones de agua, me dices, ¿verdad? Así es. Solamente de agua. Fíjate que el biólogo se puede especializar en mil cosas, o se podía especializar todavía en términos de nuestras edades. Hace que 35 años que salimos de la universidad, podíamos elegir muchas. ¿Tú elegiste el agua? ¿Te gustó más? El agua. ¿Fue oportunidad o fue gusto? Yo crecí a la orilla de una laguna y de unos ríos. ¿Dónde? Aquí en el castillo. En Jalapa, en el castillo, aquí en el claro. Jalapa. Claro. Así es. Y esa fue la idea, estudiar el agua. Y ya estudiando el agua me interesaba la parte hidrobiológica. Y como bien se dice, la biología tiene muchas ramas que se puede uno especializar. Yo me especialicé en administración, control de calidad del agua, pesca y acuacultura. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a explorar contigo este tema. Seguramente vas a tener mucho que aportarnos el día de hoy. Celso, ¿cómo estás? Celso Hernández Aponte, bienvenido. Bien, muchas gracias. También biólogo. Vamos a hablar de acuacultura y me decías de una palabrita nueva, ¿no? El cultivo de la trucha, el área se llama truticultura. ¿Truticultura? ¿Ya es formal eso? Es formal, truticultura. ¿Y se refiere? Es el cultivo de la trucha arcoíris en la zona de montaña, agua dulce, fría y limpia. En agua contaminada no desarrolla. En agua contaminada no desarrolla. Entonces tiene que ser el agua cristalina, con temperaturas abajo de 18 grados. Lo ideal son 14 grados. Y hay muchas piscifactorías en la zona, sí, desde la zona de la región de Orizaba. Había un centro ahí reproductor muy importante, Matzinga, sí, ¿cómo no? que se tuvo y hace 2 gobiernos lo cerraron. Se lo echaron. Vamos a platicar entonces sobre truticultura. Truticultura. Apúntenla. Señor presidente, ¿cómo está usted? Bien. Presidente del Colegio de Biólogos del Estado de Veracruz. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Soy Armando López Ramírez. Tu especialidad, bueno, pues todo el mundo sabemos, es la micología, de una forma. Pero hoy nos vas a platicar y vas a desmitificar, dices, algunas cuestiones relacionadas con bosques. Bueno, en mis 50 años de trabajo en micología, trabajo principalmente en los hongos del bosque. Y los hongos son más del 95% más agua. Y su presencia en los bosques está ligada estrechamente al agua, a la presencia de agua molecular o agua libre. Y he trabajado muchos años los bosques, principalmente el bosque mesófilo y el cofreperote muchísimos años, y conozco la problemática entre los hongos y el agua por sí misma. Así es que hay mucho que decir al respecto. Hombre, va a ser un programa muy rico. Quédese con nosotros. Vamos a hablar de agua desde el punto de vista de un experto que desde la función pública ha trabajado pues en el agua como un recurso que además se convierte en un servicio desde el punto de vista de los gobiernos. Por ahí va, Fidel. Vamos a trabajar el agua desde el punto de vista del hábitat suficiente, necesario, útil para la cría de truchas con Celso, y vamos a seguir platicando de que el 95% del cuerpo del hongo es agua. Más del 95%. Un buen programa. Bueno, a ver, Fidel, ¿cómo estamos? Vamos a hablar del agua en el estado de Veracruz, el agua en la región, el agua en el mundo. ¿Cómo lo quieres entender? Vamos a hablar del recurso hídrico en el estado. En el estado. Y vamos a hablar del tema muy conocido, el abastecimiento, sobre todo en la época de estiaje. El abastecimiento hacia las ciudades. Hacia las ciudades, a las localidades rurales, al medio rural. Ese tema que es muy, muy, muy necesario en el estado. Sí, que se volvió una problemática en la época del estiaje o del estío, es una problemática muy seria. Un alcalde actual, que va a dejar de serlo pronto, porque lo ascendieron,
me da la impresión de que es bueno por lo que te voy a platicar. Él decía, Jalapa, por ejemplo, la ciudad capital del estado, es una ciudad que será 300,000 habitantes, en promedio, con un crecimiento muy mal planeado en los últimos 25, 30 años, un crecimiento exponencial, yo creo, y que en la época de sequía solamente tiene capacidad de acopio del 50% de lo que necesitaría distribuir. O sea, por cada litro que requiere para sus pobladores, solamente les va a llegar medio litro. De ese tamaño es el problema solamente de esta ciudad, y hablamos de una ciudad que tiene resuelto, entre comillas, su infraestructura de distribución. Sí, estamos hablando de Jalapa. Jalapa, las únicas fuentes de abastecimiento que actualmente existen son del año 96. De ese año para acá, estamos hablando de 30 años, ya no se han podido obtener nuevas fuentes de abastecimiento, no se ha logrado incrementar el abastecimiento que se dio en el año 94, cuando se echó a andar la presa Huitzilapan y la planta potabilizadora se puso en operación. Entonces, sin embargo, la demanda es mucho mayor, y es lo que usted comenta de por cada habitante en época de estiaje, en lugar de recibir 1 litro, va a recibir medio litro. ¿Dónde lo recibe? Y en términos generales, la distribución de la ciudad se complica por la baja producción. Sí, porque ahí sí, bueno, aprovechando otro ejemplo, no es que nos den la mitad, es que a la mitad de la ciudad no le dan nada. Y entonces deciden a quién sí, a quién no, y se vuelve un problema. ¿Esto es común en las ciudades del estado? Hay varias ciudades que tienen ese problema. Y bueno, el abastecimiento trae como consecuencia la distribución, que es lo más complicado en una ciudad. Esa falta de agua, en principio, las fuentes de abastecimiento en el medio natural están produciendo en la época de estiaje, muchas incluso desaparecen. Tenemos un municipio, una cabecera municipal, que en época de estiaje se queda totalmente sin ningún manantial, que es Jilotepec. Jilotepec, del abastecimiento que tiene de manantiales, ya a partir de mediados de febrero ya no tiene agua. Todo tiene que abastecerse con pipas. Entonces se complica la distribución. Y esa falta de agua, hablando únicamente del estado de Veracruz, que nos vamos a enfocar a él, es bueno, las fuentes de abastecimiento han disminuido. Entonces, por lo tanto, aunque se tenga la infraestructura, no hay más líquido que conducir. Entonces, no hay producción que distribuir en la ciudad. Esto son fuentes de abastecimiento de aguas superficiales, como son los ríos, los arroyos, las lagunas, los lagos, los canales, los manantiales. Sin embargo, hay otras zonas que se abastecen de aguas profundas, como son los pozos. Y un ejemplo, la cuenca del Papaloapan. La mayor parte, aunque hay mucha agua, ahí es otro detalle. El agua tiene dos problemas. El agua superficial, que es el río Papaloapan y sus afluentes. Bueno, hay mucha agua, pero requiere calidad. Claro, y agua totalmente contaminada, ¿no? El agua de los manantiales, de los acuíferos profundos, bueno, también hay acuíferos con pozos con agua muy abundante que le dan 40, 60 litros por segundo, pero también traen como consecuencia la calidad del agua. En el caso de la cuenca, se tiene demasiada agua en los acuíferos, pero también contiene fierro. Vamos a regresar contigo para... Hay que tratarla, vaya. Para ver si eliminamos ese de hay que. Es un verbo que a mí nunca me gustó. Hay que tratarla, hay que hacer, sino quién lo está haciendo, quién lo va a hacer, cuánto va a costar y de dónde.
Pero sí quería yo trabajar también el tema con Celso, porque yo me acuerdo ¿qué será? Hace unos 20 años, Celso, me enteré de que la Fundación Kellogg's con la Universidad Veracruzana estaban trabajando unos proyectos de acuacultura en la zona del Cofre de Perote, y que todos esos proyectos iban encaminados a a producir trucha arcoíris. ¿Se logró? Tuvo un inicio de unos 3 años, cuando mucho. Ajá. El cultivo de la trucha arcoíris es un cultivo caro. Es que el alimento la trucha es carnívora, Okay. la mezcla del alimento, la proteína animal, en la mezcla es cara. Entonces, Y hay que comprarla procesada. hay que comprarla procesada. Normalmente el gobierno del estado estuvo subsidiando alimento y cría en los arranques. Pero en el Estado de México lograron que el gobierno del estado fuera tripartita, pusiera una parte, una fundación de la FAO pusiera otra parte y el productor pusiera otra parte. Entonces dividieron en 3. Eso hizo un boom en todo lo que fue el Valle de Bravo, en el Estado de México. Posteriormente entró el mercado de la compra del huevo oculado y al huevo fecundado, que viene de los países nórdicos, de Dinamarca, de Islandia. De allá nos mandan los huevos Unidos. fecundados. Viene el huevo fecundado vía aérea, llega, lo metes a la incubación, pero ya son manipulados genéticamente. O sea, tú compras híbridos. Estos no se pueden reproducir, son como las gallinas de granja, las blancas que... Solo es para engordar. Solo es para engordar. Entonces, es un proceso de dependencia permanente. El éxito del negocio del cultivo de la trucha es que engordes y la vendas al consumidor. Si te sirves de intermediario, como en todos los productos agropecuarios, la tajada de león se la lleva el que la vende para el consumo. Claro. Entonces, producir 1 kilo de trucha, estamos hablando de que a la venta vale 200 pesos de 330 gramos el peso por animal. 200 pesos el kilo. El kilo. Un restaurantero te vende una trucha con el agregado y te sale en más de 300 pesos el consumo del platillo. Entonces, con una trucha que vendan, pues recuperan 200%. La tajada se la llevan ellos, ¿no? Se hizo un estudio de todos los biólogos y profesionistas que trabajaban en la zona del Cofre de Perote. Estoy hablando de los 90s. Nos juntamos todos los que teníamos que ver algo en la zona del Cofre de Perote. La idea era tratar de encontrar los mecanismos para poder surtir de agua 17 municipios, dentro de ellos Jalapa, en lo que nos corresponde a nosotros, que tenemos nuestra propia cuenca, que es la cuenca del Actopan y parte de la cuenca del Antigua. De estos estudios que se hicieron, lo que se planteó oficialmente y lo retomó Coatepec es el pago de los servicios ambientales. ¿En qué consistía? Que yo como usuario me grababan un pesito a mi recibo de agua, o yo de manera voluntaria decía, no me grabes 1 peso, grábame 5. Pero eso lo iba a administrar un fideicomiso de personas altruistas que llevaran programas a la zona del Cofre de Perote, donde el pino en la zona de montaña es una plaga, donde cae una semilla germina. Entonces la idea era trabajar directamente con campesinos, con productores, con ejidatarios, para que dejaran crecer el bosque. A ver, me perdí. Entonces, ¿y la relación con las truchas cuál es? Vamos para allá. La relación con las truchas era crear lo que más adelante va a comentar Armando, es crear el almacenamiento de agua tanto para el consumo humano como para los negocios de los cultivos. Entonces, en todos los temas, Armando, sale el bosque. Sale el bosque. Por supuesto. En todos los temas sale el bosque como el gran generador de agua. Por supuesto, pero... Y es cierto. Pero hay que tener cuidado porque ahora manejan mucho las campañas políticas de que el bosque es una fábrica de agua, como también dicen que el bosque son los pulmones del planeta, y no es cierto, ¿no? Desgraciadamente no es así. Y anteriormente... Las selvas no son tampoco los pulmones. Tampoco.
Los pulmones del planeta es el fitoplancton de los océanos. Hubo muchos millones de años que el planeta no tenía árboles. Los árboles aparecen tardíamente en la evolución de nuestro planeta, en la evolución biológica. Entonces, los árboles tienen muchísimas cosas muy importantes, pero regulan el clima, hacen microclimas, captan un poco de agua, pero no son ni la fábrica ni el pulmón del oxígeno tampoco. Si acaso el Amazonas o el bosque boreal en la zona de los polos del planeta, que hay grandes densidades de bosques, contribuyen al oxígeno del planeta, pero básicamente viene de los océanos. Y lo que deberíamos cuidar profundamente son los océanos, el fitoplancton de los océanos. En términos de agua. De agua, claro, de cuerpos. En términos de aire también, porque el oxígeno viene producto de la fotosíntesis, obviamente. Nuestra atmósfera no era así. Cuando las plantas verdes evolucionan y forman la clorofila y empiezan a producir oxígeno como parte del metabolismo de estas plantas, de la fotosíntesis, cambió la atmósfera. Y entonces, las grandes masas de plantas, entre comillas, que no son plantas, pero tienen clorofila, es el fitoplancton. Y las grandes masas de agua del océano son las que producen el oxígeno en la atmósfera. Entonces, alguna vez fui al cine y estaba oyendo a un niño que le decía a su papá, oye papá, y si se acaban los árboles nos vamos a morir porque no va a haber oxígeno. Mi papá no supo qué responder, yo estaba a punto de chismoso, ¿verdad? Y dije, pobre niño, ha de estar pensando que como hay campañas de que no tiene el bosque, etcétera, nos vamos a morir porque se va a acabar el oxígeno. Pero no es así. Tampoco tenemos por qué acabar con todos los bosques. Eso no sería posible. Eso no es posible técnicamente hablando y biológicamente hablando. Pero los bosques no son los pulmones, definitivamente. Limpian el aire, hacen microclimas, dan sombra, dan una serie de cosas, muchas cosas importantes. Sí, no vamos a salir de aquí ya con la confianza de tirar árboles a cada rato. Claro, no, por supuesto que no es. Tienen una función muy clara, pero no es finalmente la de producir el agua suficiente. Sí, ya biológicamente hablando, estéticamente hablando, si tú haces una ecuación entre lo que gasta, en lo que consume de oxígeno el árbol y lo que produce de oxígeno, prácticamente es cero. Entonces, realmente es una campaña política más que nos dicen, ¿no? Oye, bien, Fidel, en 30 años de trabajo, ¿han resuelto problemas? Se han resuelto. O sea, perdóname, te lo voy a platicar de otra forma. Sí. ¿Hay alguna comunidad atendida por los sistemas estatales, federales, municipales, que tenga resuelto el tema del agua después de 30 años de trabajar tú en estas dependencias? ¿Has sabido de alguna solución aportada o solamente van paliando año por año el tema? No, se tienen sistemas que cuentan con más de 40 años de estar operando. Constantemente ahí los sistemas, su vida útil se tiene que estar renovando, y el mantenimiento no únicamente de los equipos electromecánicos o tuberías de acero, también se le tiene que dar mantenimiento a las fuentes de abastecimiento. Hay que hacer desasolve de ríos, hay que hacer desasolve de arroyos, de lagos, de lagunas, de manantiales. Hay que conducir y causar el agua de los manantiales. Muchas veces se desvían y los manantiales se secan. Entonces, hay sistemas... Hay que tratar el agua utilizada. A eso voy. Hay sistemas como los manantiales hace 20 años en el Cofre de Perote. Tenían una calidad que de manera natural estaba dentro de la norma que marcaba la Secretaría de Salud. Actualmente se encuentra con algunas características que están fuera de norma, pero existe el tratamiento. Entonces, a eso me refiero en que hay que ir avanzando. Los sistemas naturales
hay que darle su mantenimiento y hay que irnos acomodando para que esa calidad del agua llegue al usuario con la calidad que tenía hace 20 o 30 años. Pero sigues usando el hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. La pregunta que te hago es, ¿se ha hecho de tal forma que hay municipios, comunidades que sí resolvieron ya el tema y que todo el año tienen el ciclo cubierto con calidad? ¿Sí las hay en Veracruz? Un ejemplo, tenemos lo que les mencionaba, los manantiales del Cofre de Perote. Antes no entraban a una planta potabilizadora, ¿sí?, a un sistema de cloración. Se hace el sistema de cloración, se hace la potabilización para que al usuario, al consumidor, tenga una calidad dentro de norma. En el caso tiene la zona conurbada, el tejar, existen las plantas potabilizadoras. ¿La conurbada de Jalapa hablas? ¿Cuál zona conurbada? ¿De Veracruz? Veracruz, Boca del Río. Medellín. Tienen su planta potabilizadora para que el agua ahora, antes bajaba de la zona de Orizaba, del río Jamapa, un agua de excelente calidad, ahora trae mucho color, trae sedimentos que hay que quitarla, trae algún tipo de cuestiones biológicas que hay que quitarlas y purificarlas dentro de esas plantas para que queden dentro de normas. Entonces, hay que estar actualizando constantemente el uso del agua para consumo humano, para que llegue a los usuarios con la calidad que debe llegar, que marca la norma de la Secretaría de Salud. Muy bien. Gracias, Celso. Estoy bien intrigado con la truticultura. ¿Dónde entra el biólogo específicamente en todo este proceso? Aquí en Veracruz, solamente hay un lugar donde se produce cría de variedades, no se sacan híbridos. Es como las gallinas de rancho, las caseras. Puedes tener tu propio huevo y seguir produciendo. Claro. Entonces, solamente hay un proceso de incubación que está en Jico Viejo. Jico Viejo. Pero sí quisiera hacer un comentario de lo que dijo Armando y lo comentó Fidel. El agua en el mundo, el agua que tenemos es la misma. Nada más han cambiado los estados físicos del agua. El calentamiento global, entre comillas, los efectos invernadero, han modificado estos cambios físicos del agua, pero los procesos de la evaporación del agua de mar, purificarla en este proceso físico y llevarlo a la montaña, es el mismo. Solamente que ya no hay tanto entramado de raíces en los bosques que almacenen y detengan el agua como una esponja. La deforestación. Entonces, uno ve los ríos que bajan al mar, el caso de la Antigua. Y el agua que antes nos servía para bañarnos y para divertirnos, ahora nos inunda. ¿No? Y nos causa daño, pero es la misma. Porque las avenidas de agua, al no tener almacenamiento, bajan con todo lo que se puedan traer. Pues uno ve las aguas lodosas, color café oscuro, que bajan al mar porque se están trayendo toda la materia orgánica que está suelta. Si hay bosque, hay un entramado de raíces y crea otro tipo de condiciones donde se almacena el agua. Y gota a gota se van formando los arroyitos y los arroyos forman cauces más grandes y así es como vemos. Yo me dedico a la acuacultura, a la truticultura. Tengo ya casi 40 años de dedicarme a esto. Iniciamos en Coatepec con algunos negocios como el caso de los yeyos, los Bonilla, los Letay, los Soto, incipientemente. Adelante, si el biólogo le meten, si al colegio de biólogos le metemos goles, ya es otro tema. Perdón. Los yeyos, los perdón. Restauranteros, claro. Claro, restauranteros. Pero ¿cuál es la participación del biólogo en esto? En los procesos biológicos de las truchas. Evitar enfermedades, reproducir, producir. Fue una novedad en la zona de Jico Viejo ver que la producción de la vida, que se generara la vida sin que el macho se montara en la hembra. O sea, eso, en el caso de los animales, ellos ven que sucede con sus vacas, con sus burros, con sus chivas, con sus pollos. Ellos ven que el macho siempre sirve a la hembra. En el caso de la truticultura no es así. El cultivo de la trucha permite que cuando llega la etapa en que las gónadas están maduras, se manipulan
de manera manual y se saca la hueva en ausencia de luz, y luego se saca el semen y se mezcla y se lleva a la incubadora 40 días en la oscuridad, el agua pasando permanentemente. A los 40 días brota rompe el huevecillo y sale un alevín muy pequeñito, que no ve, no come, se alimenta de un saco vitalino. A los 10 días abre los ojos y empieza a comer y empieza el proceso de trabajo. Entonces, son 9 meses, la más largo, o 7 meses, dependiendo del alimento que des para engordar. Entonces, es un trabajo pesado que pocos ya lo están haciendo. Antes estoy hablando hace 20 años, había casi 400 granjas en Veracruz, desde Chicontepec, Guayacocotla. 400 granjas de trucha. De trucha en Veracruz. Estoy hablando de Guayacocotla. Tendríamos que estar exportando, vaya. Zona de Tlapacoyan, en el Filobobos. El Filobobos es un agua maravillosa que abastece demasiadas granjas. Tú vas a esa zona y el consumo de la trucha, que ha generado una economía rural muy importante. La zona de San Andrés está en el Guayocan, la zona de Orizaba, la zona de Jico, en el Ingenio del Rosario hacia abajo. O sea, todos los cuerpos de agua limpios. Claro que el privilegio es el consumo humano. Ya ha habido casos en que dice en los ayuntamientos, esta agua no la vamos a llevar para el consumo humano. Entonces, ese es el problema que se presenta. Pero tú acabas de mencionar algo muy importante, la exportación. No, yo dije, con 400 granjas, ¿sí? Tendríamos que estar exportando. Bueno, o sea, tecnología, alevines, huevos y truchas congeladas. Como Armando mencionó algo muy importante, a veces esos programas formaron parte de campañas políticas que arrancaron, tuvieron su efecto y ya no tuvo el seguimiento correspondiente. Acaban de publicar hoy un libro, un artículo basado en el libro que escriben 2 autores que este año fueron además designados o les entregaron el Premio Nobel de Economía. Y el libro pone de ejemplo a México como el fracaso. ¿Cómo se dan los fracasos? O el fracaso en un país que nunca llega al desarrollo. Y lamentablemente pone a México de ejemplo. No he leído el libro completo, leí el artículo sobre el libro que escriben los premios Nobel de Economía, pero indudablemente caí en la certeza de estar de acuerdo con ellos. O sea, el fracaso o el triunfo de un país no depende ni de su situación geográfica, ni de su potencia, depende de las estrategias que a través de estructuras y a través de instituciones, ¿sí?, van a administrar el potencial del país y van a generar posibilidades de desarrollo. Aquí el problema es que nos lo echamos, ¿no? Porque si tenemos capacidad para atender y operar 400 granjas, yo no creo que necesitemos 400 granjas para dar de comer truchas a los veracruzanos. Yo creo que pudiéramos exportar a otros estados y finalmente desarrollar una tecnología, cosa que nunca hicimos, hermano. Bueno. ¿O estoy mal? Lo que pasa es que a veces parece que perdemos la lógica. A veces parece que estamos perdidos como sociedad, incluyendo gobierno y política. Porque, por ejemplo, lo que mencionábamos del agua, lo que mencionaba Celso del equilibrio del agua, resulta que no es lo mismo que un bosque bien conservado y con un cierto número de población para abastecer, que un bosque en mal estado y una sobrepoblación. Estamos hablando de 2 factores muy diferentes. Entonces el proceso biológico, el proceso natural se modifica notablemente. Entonces parece que nadie se da cuenta. Ya no podemos predecir. Ya no podemos esperar que el bosque nos dé el agua. Ya no lo podemos esperar porque hay una sobrepoblación, hay un sobreconsumo. Entonces el bosque ya no se da abasto porque está en mal estado y además porque ya, por muy grande que sea o muy bien conservado que esté, ya no alcanza para darle a todos estos. Y lo más seguro es que no esté bien conservado y que haya tenido una serie. Por supuesto que nuestros bosques están pésimamente en mal estado.
y tenemos una sobrepoblación. ¿Qué hacemos? Tratan de recuperar el bosque. Eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es ayudar al bosque, pero además necesitamos tecnología. ¿Cuántas presas conoces en el estado de Veracruz? 2, Tierra Blanca, fue que una. Si teníamos un sistema de presas, pero de magnífico calado, para siquiera resolver un poco la situación de almacenamiento y provisión de agua. Y todo el mundo se va al bosque. No, es que el cambio climático, no, es que el bosque ya no da. No, señores, ya necesitamos no corten la tecnología. las plantas del bulevar porque nos van a afectar. Sí, si no, hay que sembrar árboles. Ahí está la gente sembrando en arriates. Obviamente políticas equivocadas y de ¿cómo se llama? De tener a la gente ocupada en cosas, ¿no? Distraída. Así es. Es diferente. Entonces, realmente no estamos atacando la problemática como debería ser. Muy bien. Celso, yo fui una ocasión, no me acuerdo en dónde, pero es evidentemente aquí en la zona de Coatepec hacia arriba, a un lugar que decía, y te hablo de hace décadas, pescas tu trucha, o sea, tú la ves, la pescas, la entregas, te la guisan en 18 maneras distintas, escoge cuál, 30 pesos. Ya no hay esas cosas. No, ya no. Ya no la hay. Ya no va a haber de esas cosas nunca más en la vida. La calidad del agua, o sea, la trucha se desarrolla perfectamente en agua limpia. Cuando el agua se contamina con aguas jabonosas, que es lo más común en la zona rural, porque ya utilizan cloro, utilizan otras sustancias, la trucha se enferma, pierde la vista en algunos casos, se lastima mucho la piel. Entonces los tratamientos son con sal de grano, la sal de mar, los tratamientos para las truchas, hay que curarlas. La inversión entonces es de otra naturaleza. Entonces el negocio de la trucha, comentaba, es cerrar el ciclo como productor. Si te quedas de intermedio, pierdes, como en todos los productos agropecuarios. Entonces, en algunos años estuvieron comprando trucha del Estado de México de peso de 1 kilo, 1,5 kilos, porque se saca el filete, se ahuma, se mete en su presentación y se vende a Estados Unidos perfectamente. La trucha que nosotros producimos, que es la trucha arcoíris, es una trucha de excelente calidad. ¿Nosotros quiénes? Yo estuve como presidente de un grupo en Coatepec para iniciar este trabajo antes de los 90s. De manera formal formamos una sociedad, una triple S, Sociedad de Solidaridad Social. Esta triple S la formamos y participamos cerca de 30 agentes, productores. ¿Siguen vigentes? De los que viven, yo creo que deben de ser como 7. ¿Y continúan produciendo? Y continúan produciendo. El que vende al consumo ya sabe que debe tener su granja. Hablo desde mí, diles que me gusta la trucha y tengo intenciones de seguirla comiendo, aunque no sea así de padre que me platiqué. Bueno, aquí con... Vamos a cerrar. ¿Cuál sería tu mensaje de despedida? Mi mensaje es que debemos atender de manera integral el manejo del agua en general, que nos dé la oportunidad, al menos a los que la usamos como medio de cultivo y que sigue su cauce tratada, obviamente, no tengamos que estarnos yendo cada vez más a la montaña, ya casi no hay agua limpia. Entonces, lo que se comentaba, yo creo, porque la misión de cada acuacultor, en el caso mío, es restaurar los arroyos cuando hay grandes crecientes, es reforestar, porque además mantienes la fauna silvestre, sobre todo aves y otras especies. Es reforestar el cofre de Perote para el abastecimiento de agua que necesitamos, y ahí podemos participar muchos. Claro, crear una serie de industrias relacionadas. Claro. Muy bien, Fidel. Tu mensaje final, no sé si pudiéramos orientarlo en este sentido. O sea, el gobierno va a tener que seguir siendo el proveedor
la población va a tener que seguir jugando el papel de consumidor. Así es. El mensaje es aprovechar el recurso que se tiene. El que se tiene. Veracruz tiene ríos que son aguas superficiales, como es el Pánuco, Cazones, Misantla, Jamapa, La Antigua, el Papaloapan, Coatzacoalcos, el Tonalá, el Bobos, todas estas fuentes de abastecimiento con una planeación de infraestructura que permita actualizar la que existe para darle todo el aprovechamiento que se tiene ya instalado y crear nueva infraestructura que nos permita aprovechar las aguas superficiales, como son plantas potabilizadoras, presas, aprovechar las aguas subterráneas y de esta manera crear algunas reglas de operación que permitan para que la población pueda participar como se hizo en otros años y ellos mismos colaboran para poder llevar su propia agua para su uso y consumo humano y de la calidad y cantidad que quieran. Platico en 30 segundos. En los 80, 1984, una misión vino de Japón y vino a observar la forma en que se producía el petróleo mexicano porque querían comprar petróleo. Entonces, Pemex los lleva, entre otros lugares, a la ciudad Pemex, ¿verdad? Aquí en el sur. Y desde la casa de visita se veía un panorama impresionante. Eran decenas de pozos que estaban quemando, mecheros que estaban quemando el excedente que no se estaba enviando. Decían los japoneses, ¿por qué están quemando tanta energía? Esta casa, en Ciudad Pemex, pues al pie de un río impresionante. ¿Por qué en lugar de quemar esa energía no la aprovechan para enviar agua de este río impresionante a Durango y a Sonora y se acaba el problema del desierto que tienen allá en el norte? Esto fue hace 50 años. Se sigue quemando el gas. No, se acabó el petróleo al final de cuentas de esa zona. Ciudad Pemex ahora vive de otra cosa que ya no es Pemex, ¿no? No te digo de cuál, porque no me consta, pero ya no es la ciudad próspera que le dio pues, la llegada de toda esta población relacionada con petróleos. Pero nunca se hizo, absolutamente nunca se hizo. El año pasado se decía que íbamos a mandar agua hacia Nuevo León y Pepe Yun le salió, no, primero el agua, pues sí, primero para nosotros, porque nunca lo hicimos bien. Cerramos con eso, hermano. Pues sí, es muy importante realizar cambios estructurales en nuestra sociedad para realmente saber cuál es el problema al que nos estamos enfrentando. Y yo lo repito, no son los bosques la solución. Necesitamos ayudar a los bosques. Hacer bosques no es reforestar. El bosque no es un sembradío de árboles. El bosque es una unidad evolutiva biológica que a través eso no se puede regenerar tan fácilmente sembrando cosas. Entonces, esta problemática habría que plantearla adecuadamente. No es solo sembrar por sembrar. Tenemos que ayudar al bosque además con tecnología. Necesitamos presas, necesitamos nuevas formas de distribución, de captación. Y no solamente los ríos, ni solamente las lagunas, la lluvia también. Entonces, necesitamos replantearnos realmente esa problemática. Parece ser que estamos durmiendo y que queremos sacar la solución de lo que ya conocemos previamente. Y creo que por ahí no es. Gracias, Fidel. Gracias, Celso. Gracias. Muchas gracias, Armando. Y gracias a usted que nos acompañó en este programa del Colegio de Biólogos. El Colegio de Biólogos en su capítulo Veracruz, en el estado de Veracruz. Vamos a continuar con estos temas. Recibimos sus comentarios aquí en el canal de Escopeo Digital. Yo soy Luis Manuel Domínguez. Los saludo con afecto.